pueblo que quiera llegar a ese lugar, Señor. Te damos gracias, te damos honra y te damos victoria en el nombre del Padre, del Hijo y del Señor Jesús. Amén. Hermano. Gracias. Bueno, pastor, usted va a seguir con la palabra. Muchas gracias. Gracias. El Señor lo bendiga. Todavía con ofrenda. ¿Puedo quedarme para este lado? Sí, yo te estoy cubriendo el sol acá. Es una bendición muy grande, sí. Poder compartir con todos ustedes la bendita palabra de Dios y la comunión, sí. La comunión que podamos tener. Es una bendición realmente que podamos estar en esta tarde aquí con todo y el sol, ¿sí? Esta ofrenda, como dijo el hermano, esta ofrenda de hermanos, ¿sí? Es también real, ¿sí? Por un momento pensé, bueno, no va a entrar el trípode para poner la cámara. Pero dije yo, ¿qué diferencia hay entre una congregación grande y una congregación pequeña? ¿Alguien se atrevería a decir que hay diferencia? No. No hay ninguna diferencia. Cuando hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, Dios está ahí. Amén. Y también está su presencia. Amén. Y también se manifiesta su presencia. Esa es la gran diferencia de que dicen Dios está en todos lados, ¿sí? Muchos dicen Dios está en todos lados y es cierto. Dios está en todos lados. Amén. Lo que no sucede es que no se manifiesta en todos lados. Pero yo creo que Dios está aquí y se manifiesta y se va a seguir manifestando. Amén. En esta oportunidad por medio de la palabra, como lo ha hecho por medio de la alabanza y por medio de la adoración. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gracias por venir. Como ya le dijo el pastor Balbuena, tenemos años de conocernos, hemos caminado juntos, Dios ha sido bueno con nosotros y eso es lo más importante, porque dirá, Dios ha sido bueno, pero cuando realmente uno experimentó la misericordia de Dios, cuando uno experimentó la gracia, uno puede decirlo con todas las letras y esa agua se convierte en vino en su corazón. Así como Jesús en la boda de Caná convirtió el agua en vino, ¿sí? Y después se le reconoció como maestro. Bueno, quizás hoy Dios tenga misericordia de su vida y el agua, que es la palabra, se convierta en vino en su corazón. Amén. Amén. Porque el agua siguió siendo agua. Si usted lee bien, el agua siguió siendo agua. ¿Dónde fue que se hizo vino? En la boca de los que estaban probando el vino. Muchos años he leído ese pasaje y yo sabía que fue reconocido como maestro nuestro Señor Jesús después de haber hecho ese milagro. O sea que una característica de un maestro es poder convertir el agua en vino. Amén. O sea, la palabra que está escrita tiene que convertirse en rema. Usted dirá que es rema. Bueno, rema es una iluminación por el Espíritu. Amén. Yo de pequeño en los caminos de Dios aprendí de que no se trata solamente de tirar la semilla, de tirar así la palabra y que bueno, que alguien la agarre. No, no se trata de eso. Porque también aprendí que hay varias clases de semillas y cada semilla necesita su proceso. Una semilla es tratada de una manera, otra semilla es tratada de otra manera. Amén. Por ahí para algunos este mensaje sea un poquito sencillo, pero desde el punto de vista de la palabra de Dios, es tan importante como lo más mínimo. Amén. Es tan importante que usted no le reste importancia a la palabra. La palabra merece honra, la palabra merece su lugar. En muchos lugares está sucediendo que la palabra no tiene su lugar. A la palabra la dejan de lado. Y en algunos casos es lamentable. Amén. Por eso no se trata tampoco de tener una Biblia abierta en la casa para darle lugar a la palabra. Algunos hermanos le dan lugar a la palabra poniendo la Biblia en la silla. No se trata de eso.
Se trata de que esta palabra que está escrita se convierta en vino, en gozo en nuestros corazones y que sea una revelación. ¿Sabe por qué tiene que ser revelada a su corazón? Tiene que ser revelada a su corazón porque en el momento de la lucha, en el momento de la prueba, usted va a necesitar de esa palabra. Amén. Así que yo también aprendí que aunque sea una galletita criollita, uno tiene que tener para compartir. Amén. ¿Cuántos entienden eso? A mí me lo enseñaron de chiquito en el Evangelio, y no de chiquito de edad, ¿sí? De chiquito espiritual. Yo voy a hablar así como para que nos entendamos y que no haya tanta diferencia, que uno porque predica y enseña, uno no es mejor que nadie. Amén, somos todos iguales delante de Dios, y así como Dios valora y respeta a uno, valora y respeta al otro, porque usted está invirtiendo tiempo, usted está invirtiendo sus oídos, usted va a recibir su recompensa. La recompensa que en esta tarde usted va a recibir es la recompensa de la palabra. Amén. Estos niños, algunos los conozco desde muy chiquitos y han crecido en la palabra, y eso para mí ha sido una gran bendición, y sé que tienen padres y cuidadores que los harán crecer de una manera que cuando sean grandes, como dice la misma palabra, no se apartarán. Amén. Nosotros lo que hemos aprendido lo estamos transmitiendo. El pastor Balbuena está haciendo una tarea linda, está haciendo un trabajo de parte de Dios que lleva fruto y llevará mucho fruto. Amén. Así que los que son de aquí y los que no son de aquí, démosle gracias a Dios, porque la obra de Dios avanza. Avanza la obra de Dios. No nos sintamos a menos, ¿sí? Yo siento decirle eso, ¿sí? No nos sintamos a menos, Dios es bueno y Dios va a dar el crecimiento. Lo más importante es que el crecimiento sea en el corazón de las personas y después en número. Amén. Porque la oveja da ovejas. Amén. ¿Cuántos son ovejas? Todos somos ovejas. O sea que de una u otra manera vamos a reproducirnos. Amén. Amén. No, amén. Bueno, yo me ubico de este lugar, no sé, pastor, si estoy bien, solo por el sol. Sí, acá estoy bien. No estoy en desobediencia, si me pongo aquí. No, está bien. Vamos a bajar un poquito por aquí. Ahí sí. No vaya a pensar la gente que va a venir que está cerrado, ¿no? No. Estamos bien así. Estamos muy bien. Ahí está. El sol entra por la puerta. Está. Buenísimo. Esto está lindo. ¿Amén? ¿Estamos todos de acuerdo? Amén. Yo quiero que abramos la Biblia, ¿sí? En el libro de Lucas. En el libro de Lucas dice así la palabra de Dios, en el capítulo 10, verso 25. Yo cuando llegué a los caminos de Dios, oí un coro que decía, yo quiero ser un buen samaritano, y no cerrar mis heridas, no cerrar mis ojos al dolor. Yo quiero ser un buen samaritano, y siempre estar donde hay necesidad. Lucas capítulo 10, versículo 25, dice la palabra de Dios, y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hasta ahí vamos a leer para después de seguir leyendo y desarrollando. Pero yo quisiera orar, ¿sí? Para que esta palabra, el Espíritu Santo se encargue, ¿sí? De implantarla en los corazones. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, por habernos reunido aquí en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Padre, porque tu palabra será implantada, Señor, en los corazones y en las vidas de los hermanos que estamos aquí, Padre, en el nombre de Jesucristo.
Nosotros sabemos que tú no haces acepción de personas, Padre. Nosotros sabemos que tú eres un Dios bueno y que tú te has de manifestar en nuestra vida. Como decía la adoración, somos menesterosos. Necesitamos que tú nos visites. Necesitamos que tú nos toques, Padre. Así que en el nombre de Jesucristo te rogamos que tengas misericordia de nuestra vida y que tu palabra quede implantada en nuestros corazones para que podamos llevar fruto. Fruto al 30, al 60 y al 100. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos y te damos muchas gracias. Amén. Denle un aplauso al Señor porque Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. ¿Y esto estará funcionando? ¿Esto está funcionando? No. No, me parece que no. ¿O sí? ¿Está funcionando? No. Entonces, no hay problema. Lo dejo así. Se escucha bien, Iván. ¿Se escucha con esto? ¿Quiere que lo levante un poquito más? No sé si estará funcionando. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, estamos bien, igual, no hay ningún problema. Yo Con estoy la bien. música afuera. No se preocupe. Escuchamos. Bueno, dice la palabra de Dios que agarraron al Señor Jesús para probarlo, ¿sí? Para ver qué decía, ¿sí? Y lo más lindo que el que lo agarra al Señor Jesús para probarlo. Ok. Venga. Casi siempre la gente que trata de probar a los ministros, casi siempre el que trata de probar a Dios, son gente que conocen la Escritura, ¿sí? Por eso el enemigo, cuando trató de tentar al Señor Jesús, lo hizo con una espada, pero yo decía, porque él también sacó la palabra, pero una espada sin filo, una espada mucha, decía yo. ¿Sabe por qué? Porque la estaba mal usando, ¿sí? Porque le dijo, hace un espectáculo y tirate desde el pináculo para ver si se cumple la palabra de Dios. Usted conoce ya esa escritura, ¿amén? Sí. Bueno, entonces el intérprete de la ley viene y le dice a Jesús qué tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer para reconocer al prójimo? Y como le dije al principio, yo cuando llegué a los caminos de Dios, escuché un coro que decía, yo quiero ser un buen samaritano y no cerrar mis ojos al dolor. Yo quiero ser un buen samaritano y siempre estar donde hay necesidad. Qué difícil, ¿no? En estos tiempos, estar donde está la necesidad, como contaba el pastor, el muchacho que llevaron a los hospitales y nadie le quería atender. Qué difícil, ¿no? Y lo peor, ¿sabe de qué? ¿Sabe lo peor de todo esto? Que el que estaba tratando de probar al Señor era un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley en el Antiguo Testamento era casi un ángel para el hombre. ¿Entiende? Amén. Amén. Vamos a tratar de tener un poquito de comunicación, porque eso es bastante bueno. Viene el intérprete de la ley y le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús le dice, ¿cómo lees? O sea, ¿por qué no le responde, no? ¿Por qué no le responde de una vez y le dice, mira, tu prójimo es tu vecino, aunque no sea cristiano? Aunque a veces es medio complicado decir que el que está poniendo la música allá es mi prójimo. ¿No? ¿Es complicado o no complicado? Bastante complicado. La cuestión que viene Jesús y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Acaso no sos el intérprete de la ley? ¿Cómo lees? O sea, muchas veces la gente, para traerlo a este tiempo, ¿no? Muchas veces la gente no cree lo que quiere, sino cree lo que otro quiere. Es más, la Biblia dice, ama a tu prójimo, pero a la hora de la verdad, ya mi vecino no es mi prójimo. ¿Por qué? Porque no me saludó. Es más, que no hablemos del vecino, vamos a hablar de la familia de la fe. ¿Cuántos son aquí de la familia de la fe? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? El que no tenga a Cristo en su corazón, hoy lo puede recibir por la fe. Amén. Amén. Para luego después bautizarse como un buen acto de obediencia. Amén. Bueno, vamos a seguir con el texto 27. Dice así, aquel respondió y dijo, claro, si yo conozco la ley,
dijo, le quiso decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero qué difícil, porque el intérprete de la ley viene y trata de probar al Señor, ¿sí? O sea, él no quería escuchar la palabra, él no quería sujetarse a la palabra, él no quería que la palabra sea implantada en su corazón para poder obedecer a la palabra. No quería ni siquiera, si lo ponemos un poco más espiritual para este tiempo, él no quería que la palabra le lavara los pies. Y usted dirá, ¿qué está diciendo? Sí, la palabra de Dios nos lava los pies, o sea, nos lava nuestro caminar. O sea, ¿usted sabe y entiende de lo que significan los pies de barros en las personas? Los pies de barros en las personas significan las debilidades de las personas, de los hijos de Dios. Amén. Amén. Si usted no sabía, no se preocupe porque hoy sabe. Cuando usted escuche pies de barro, está hablando a debilidades. Entonces, la palabra necesita lavar nuestros pies. Por eso, cuando Jesús vino a quererle lavar los pies a Pedro y le dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies. Si no te lavo, no tenés parte conmigo. ¿Se acuerda de ese texto? Amén. Vamos bien. Eso es bueno, que usted reconozca la palabra. Entonces le dijo, si yo no te lavo, no tenés parte conmigo. Entonces, todos vosotros estáis limpios, le dijo. ¿Se acuerdan del pasaje? Solamente necesitan, pero no hablaba de Judas, amén. Solamente necesitan que vuestros pies se laven, ¿sí? O sea, el caminar. En esa época se usaba mucha la sandalia, entonces la tierra era mucho, se pegaba mucho. Entonces se dejó lavar Pedro. Pero por eso mismo, el intérprete de la ley, que debería de saber todo eso, viene y trata de tentar, de probar al Señor, ¿sí? Y le dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es? Explícame. Y entonces el Señor Jesús, que era muy sabio, le dice, no le responde. Le hace la pregunta y le dice, le da un ejemplo. Inclusive si usted se pone a ver y a estudiar, de la manera que le respondió Jesús, en una manera muy sencilla. En la interpretación bíblica de los judíos hay 4 maneras. Digamos que hay una manera sencillita que se le explica a los niños, una manera un poco más profunda que se le explica ya a los adolescentes, y la otra manera que se explica ya a la gente adulta. Y entonces, y la manera que le explica a Jesús es una manera como que le estaba explicando a un niño. Entonces el intérprete de la ley dijo, ¿cómo puede ser que el que se dice el rabino, el maestro, el profeta, como también fue reconocido, me trate a mí como un ignorante? Claro, este intérprete de la ley era un ignorante porque aparte venía a probar a Jesús sabiendo que la ley, lo más importante de la ley era el amor. Pero ese amor era muy difícil encontrarlo en la ley, porque la ley era ojo por ojo. ¿Cuántos se acuerdan? Ojo por ojo y diente por diente. Alguien dijo, sí, ojo por ojo, y hoy nos quedamos todos sin ojos. Así que mejor ningún ojo por ojo. ¿Amén? ¿Vamos bien? Amén. Vamos a seguir leyendo. ¿Amén? Dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Acá por ahí debería, o no debería, quizás alguien podría decir, pero lo que menos quería hacer el intérprete de la ley era eso. El intérprete de la ley quería justificarse, ¿sí? Quería probar al Señor, y entonces le dice en el versículo 29, pero él, queriéndose, ve acá lo dice, pero él queriéndose justificar a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Alguna vez alguien aquí se hizo la pregunta, ¿quién será mi prójimo? En algún momento, yo le cuento, yo sí me hice la pregunta. Por eso que ese coro, ¿cómo decía el coro? Yo quiero ser un buen samaritano. El samaritano de entrada era una persona despreciable por el pueblo de Israel. Amén. Es como diría, yo quiero ser una persona que nadie tiene en cuenta, pero que cuando me necesitan estoy. ¿Vamos de vuelta?
Yo quiero ser una persona que aunque a mí nadie me tenga en cuenta, cuando Dios me necesite a mí, yo quiero estar en la necesidad. Amén. Eso es muy difícil. Yo lo aprendí de pequeño en el camino de Dios y por eso hoy me recordaba y le preguntaba a Dios, ¿qué palabra? ¿Cuál es la palabra? Y me dice, acordate de tus comienzos, acordate de tus comienzos, acordate lo que yo hice con vos. Y lo mejor que uno puede hacer y enseñar es lo que uno vivió. Amén. O sea, está bien, uno ha caminado, ha experimentado a Dios, Dios ha sido bueno, le ha enseñado, le ha mostrado, uno se ha caído, se ha levantado, de todo ha pasado. Pero lo más importante, no olvidarse de dónde Dios nos sacó. Porque el día que uno se olvida de dónde Dios le sacó, ese día viene la destrucción para uno. Porque te vas a caer y te van a dejar ahí por un tiempo, como pasó con Israel. ¿Qué le dijeron a Israel? ¿Cuántas veces quise juntarlos como una gallina junta a sus pollitos y no quisiste? Lo que sucedió con Israel muchas veces sucede en la vida del cristiano. Pasan años. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Nabucodonosor, para los que no saben, fue un rey que construyó tanto y tuvo tanta gloria su reino que pensó que ya era un dios. Viene Dios, le habla y lo convierte en un animal. Así como suena, lo convierte en un animal. Por eso nosotros, en Cristo, somos nuevas criaturas. Muchas veces nos olvidamos que lo que Dios hizo costó un precio y costó un precio muy alto. El precio que pagó nuestro Padre fue el precio de la vida de su Hijo. Por eso dice, por precio fuiste comprado. ¿Sí? Y no fue ni con oro, ni con plata, ni con nada. Fue con la sangre preciosa de Jesús. Amén. Amén. Por eso mismo, la mejor manera de poder transmitir un mensaje es que no solamente lo leas, sino que se te haya hecho vida. Que esa palabra que estás leyendo se convierta en vino en los corazones de las personas. Se convierta en gozo. Esa es una característica. Dentro del cuerpo de Cristo hay 5 ministerios y hay muchos dones de muchas que uno se dedica a servir, el otro se dedica a dar, el otro se dedica a dirigir. Hay infinidades. Amén. Pero la parte que nos toca hoy es reconocer de dónde Dios nos sacó. Es más, no solamente reconocer de dónde nos sacó, sino cómo nos tiene. No sé si usted reconoce a Dios en su vida personal. A veces yo le digo a la gente, nosotros nos quejamos de lleno, nosotros nos quejamos, y hablo así de una manera tan sencilla para que lo podamos entender. A veces nosotros nos quejamos de lleno, nos quejamos nos sobra. Uno cuando camina, cuando uno anda, ve la necesidad de la gente, de los hermanos, de la familia de Dios. Estamos hablando de que hay necesidades dentro del cuerpo de Cristo que los hermanos un poquito mayores no se ponen a ver. Ahí, sin ir más lejos, en la provincia donde él vive, hay iglesitas donde yo anduve que son de adobe, son de barro, los lugares donde la gente llega con un corazón puro a buscar a Dios. Amén. Por eso yo decía, si Dios se está manifestando acá, ¿quién soy yo para decir esto sí o esto no? Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que nuestro estado presente debemos de agradecérselo a Dios. Y creer que nuestro estado futuro será con gloria. Amén. Por eso yo quiero seguir, porque acá viene una parte muy linda, porque acá uno va a conocer a supuestos representantes de Dios. Y el levita estaba enojado, a esta altura del partido ya estaba enojado, porque si este es maestro, yo soy intérprete de la ley, me tiene que hablar de tú a tú, ¿o no? Si viene el presidente de los Estados Unidos a la Argentina, ¿con quién va a querer hablar? ¿Con la presidenta o con el que está jugando la pelota allá enfrente? Va a querer hablar con la presidenta y de tú a tú. Yo estoy aprendiendo en estos días que un siervo, ¿sí? Que un rey que estaba leproso, no le mandaron a otro rey, le mandaron a un siervo, le mandaron a una sierva.
también estoy aprendiendo, yo se los comparto, que muchas veces nosotros levantamos los ojos al cielo y decimos, Señor, quiero que me ayudes, quiero que me bendigas, y la Biblia dice, mirá la hormiga. La hormiga no está en el monte ni en el cielo, la hormiga está en el suelo. Y dice, y de la hormiga aprende. Qué difícil es humillarse y mirar a la hormiga, ¿no? Porque la hormiga no vuela. ¿O vuela la hormiga? Y la Biblia nos dice que Dios nos manda a aprender de la hormiga. O sea que para que aprendamos un poquito de Dios, tenemos que humillarnos. Amén. Y para los que conocen el tabernáculo que Dios estableció en el desierto, había un lugar santísimo. Ese lugar santísimo se podía entrar solamente humillados, porque había un velo que no se corría así, y era tan pesado que después de la adoración, por eso se adora, se alaba, se adora y se llega a la palabra, se tenía uno que meter postrado hacia el lugar santísimo. Amén. Por eso mismo, aprendamos de la hormiga. Es como decía un predicador allá, decía, es como un efecto rebote. Dios te muestra la hormiga y de la hormiga voy a aprender. Amén. Entonces, este intérprete de la ley le decía, seguro me va a decir, qué sé yo, me va a hablar en idiomas diferentes, me va a interpretar la Biblia de maneras diferentes, pero Jesús no le dijo así. Jesús le habló de una manera práctica. Le habló en una parábola, le habló en algo sencillito. Y entonces este hombre, intérprete de la ley, se sintió mal. Y lo más lindo que involucra el Señor Jesús, sabio, el Señor Jesús involucra en la historia que le narra, le involucra a un sacerdote y a un levita, otros dos representantes de Dios. Amén. Pero lo vamos a leer. El 30 dice, respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojáronle y le hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. El primer representante de Dios que pasa, ¿quién era? Un sacerdote. Y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita. El levita era la persona que oficiaba, ¿sí?, en el templo, que era el encargado de las ofrendas, digamos, ¿sí?, de agarrar los sacrificios, los corderos, lo que sea que se sacrificaba, y revisaba si la pieza que traían estaba en condiciones. Amén. Entonces, el sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo, ¿sí? Pero apareció un samaritano, el supuesto despreciable. Yo cuando miro las películas o algún dibujito que hablan de esta historia, yo miro que el samaritano nadie lo tenía en cuenta, que el samaritano caminaba, le habían obligado a ese pueblo de Samaria que hicieran otros caminos. Es como, por ejemplo, yo venía hablando de Ciudad Evita. Ciudad Evita tiene una zona baja y una zona alta. Es como que la gente hizo caminos para que las personas de cierta clase caminaran por ahí. ¿Lo está entendiendo? Entonces, los samaritanos no podían mezclarse, no se podían mezclar, eran la gente que era más despreciada. Dentro, inclusive, si usted se fija, también eran judíos, también eran de Israel, pero los habían apartado porque en el pasado habían tenido un problema con un rey. Eso es historia, amén. Pero vamos a concentrarnos en esto. Le voy a volver a repetir. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole. ¿El levita vio? ¿El sacerdote vio? Si ahí hay una persona herida, a ese que levantaron el otro día, ¿cuánta gente le vio? Le habrán visto montones, ¿no? Hasta los mismos profesionales. Los profesionales de la salud vieron la necesidad. Algunos no podían hacer nada, otros no querían hacer nada. En esta historia, el sacerdote vio, el levita vio. Pero acá viene la parte más importante. Porque el coro usted dirá, ¿qué tiene que ver el coro? El coro me enseñó un montón a mí. El coro decía, ¿cómo decía? A ver si se acuerda.
Yo quiero ser un buen samaritano y no cerrar mis ojos al dolor. Yo quiero ser un buen samaritano y siempre estar donde hay necesidad. Amén. Amén. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y usted dirá, ¿qué será la misericordia? ¿Sabe quién puede ser movido a misericordia? La persona que experimentó la misericordia. Porque aparte de la misericordia que Dios hizo reposar sobre nuestra vida, tenemos que tener entrañas de misericordia. ¿Qué es eso? ¿Qué son las entrañas de misericordia? ¿Qué son los lazos de misericordia? En el Antiguo Testamento, cuando una persona o un animal caía en un pozo, ¿cómo lo levantaban? ¿Cómo lo sacaban de ahí? Con cuerdas de misericordia. Dice que se agarraban las cuerdas, se las ponían en los hombros y en la espalda y tiraban las cuerdas hacia abajo del pozo y levantaban a la persona. Eso eran las cuerdas de misericordia. Amén. Entonces, el samaritano no solamente vio, sino que se acercó. O sea, no se trata solamente de ver la necesidad y decir, porque nosotros anteponemos al actuar en Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Está así porque está en pecado. Pero acá el samaritano no le preguntó, che, ¿vos qué hiciste para estar así? ¿O le preguntó? ¿Le preguntó? No le preguntó. Nosotros, me incluyo, anteponemos el actuar en Dios, anteponemos con condiciones humanas. ¿Por qué está así? Seguro que está en pecado. Hablamos de la familia de Dios, amén. ¿Por qué está así? Por desobediente. Sí, yo lo conozco. ¿Por qué estará así? Porque es insujeto. ¿Por qué está así? Porque no lee la Biblia. Si la Biblia no te manda que veas, que juzgues su condición, ¿qué nos manda a hacer la Biblia? ¿Qué nos manda a hacer la Biblia? A ver y a hacer y a actuar. Amén. Por eso vamos a seguir leyendo. Y yo no sé cómo estoy de tiempo, como dicen todos los predicadores. Pero acá estamos bien en familia y usted no tiene ganas de irse, ¿no? ¿Cuántos tienen ganas de irse? A ver, levanta la mano. A ver, levanta la mano. Bueno, vamos a seguir acá. Disculpe que estoy un poquito, estoy contento. Asimismo dice, bueno, ya pasó el levita. A ver, ayúdenme por favor. ¿Quién pasó primero? El levita. ¿Y después pasó? El sacerdote. O al revés. Al revés. Pero pasó el sacerdote. Yo te lo digo para ver si usted está... Ahí está, el samaritano. Dice, pero fue movido a misericordia. Y acercándosele, vendó sus heridas. ¿Se imagina que acá dijera, se acercó y lo maltrató y después de un rato vio que hacía y le pidió ayuda a otro? ¿Dice así? Ni dice ni el contexto de toda la Biblia en la misericordia de Dios, nada dice así. Lo que acá sí dice es que él se acercó, o sea, gastó plata. Gastó plata. Vamos al asunto. Vamos a hablar más claro y pelado, como dice por ahí. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿No viene la ambulancia? Bueno, agarrá, trae un auto, vamos a cargarlo, vamos a ir a ver qué podemos hacer por este hombre. No, nadie se ocupa. Vamos a hacer lo que haya que hacer para que esta persona se restaure. Eso es muy difícil. Y el ejemplo, estoy agarrando el ejemplo porque esa es la realidad. A ver, esa es la realidad, porque mañana podemos estar nosotros ahí. Nadie tiene la vida asegurada. Nadie tiene. No hay ser humano sobre la faz de la tierra que tenga el mañana asegurado. En Cristo nuestro futuro está seguro, pero no sabemos cómo nos puede tratar la vida, porque si la vida te agarra a golpes, como lo agarró a este, si la vida nos agarra a golpes, ¿qué habremos sembrado, no? O sea, si uno siembra misericordia, ¿qué cosecha? Misericordia. Si uno siembra papas, ¿qué cosecha? Yo siempre pongo ese ejemplo. Fácil, sencillito. Porque por ahí a veces
uno como predicador, como uno que se dedica a compartir, uno puede elevarse en el mensaje, puede hablar del griego, del hebreo, de traducciones, de muchas cosas. Pero ¿será lo que Dios quiere para el momento, para el día, para las ovejas que están acá sentadas? No, lo que necesita Dios es hacernos entender a todos aquí que tenemos que poner un poco los pies sobre la tierra. Y que no levantemos la banderita de cristiano de vez en cuando y cuando nos conviene. Amén. Bien. Lo bueno es poder tener una vida, porque por ahí nosotros no cosechamos. Por ahí nosotros no cosechamos, pero por ahí cosechan nuestros hijos. ¿Se imagina que le toque a uno de nuestros hijos la dificultad? Y nosotros, habiendo sido implacables con algunos, ¿qué va a cosechar mi hijo? Va a cosechar juicio. O lo cosecho yo o lo cosechan mis hijos. Una de dos. Pero que te vuelve, te vuelve. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Eso es una ley, pero es una ley bíblica y una ley eterna. O sea, nadie que haya sembrado papas cosecha cebollas, señores. Amén. Por eso, usted puede tener e interpretar este mensaje de muchas maneras. Puede elevarlo inclusive al nivel ministerial. Al nivel ministerial. Muchos ministros quieren las plataformas, quieren estar ahí, y de ahí no quieren bajar. Bienvenido, Elías. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias a Dios estamos compartiendo Lucas 10, el buen samaritano. Amén. Amén. Y vamos a seguir. Gracias a Dios podemos nosotros sembrar misericordia. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces, algo de Dios tenemos. Amén. Amén. Si usted lo eleva a un nivel ministerial, a este mensaje, hay ministros de renombre que no llegarían por estos lugares. Y muchos lo sabemos. Pero menos mal que a mí me tocó empezar desde más abajo. Menos mal. Espero, y tenga Dios misericordia de mí, que cuando nos toque llegar un poquito más allá, no nos olvidemos de nada ni de nadie. Amén. Amén. Vamos a seguir acá. Vamos a seguir. Y dice, pero un samaritano, yo vuelvo a leerlo, ¿sí? Pero un samaritano que iba de camino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, le echó aceite y le echó vino. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea que se hizo cargo de la situación. No delegó a otros. Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo no tengo tiempo, yo no puedo. Claro, no tengo tiempo porque la novela va a empezar. No tengo tiempo porque tengo que conectarme. Me explico, ¿no? Ustedes me entienden, ¿no? Yo sé que ustedes me entienden. Entonces, este buen samaritano invirtió tiempo, invirtió dinero y quizás invirtió reputación. Porque aún entre los samaritanos, por ahí uno le dijo, ¿qué hiciste? ¿Para qué fuiste a encargarte de alguien que no sabes quién es? No sabes si te va a agradecer. Alguien me dijo hace muchos años, me dijo, vos te estás ocupando de ese que está ahí y vos no sabés si cuando salga de ahí te va a agradecer. Yo le dije, a mí no me interesa si ese me agradece, no me agradece, pero yo sé que lo que yo estoy haciendo es de parte de Dios. Aleluya. Así que lo que uno hace, lo tiene que hacer de corazón y no por el qué dirán. Porque hoy en día es re difícil, yo se los hablo así, bien sencillito, es bien difícil encontrar a una persona tirada en un hospital, que le vayas y le digas Jesús te ama, un sábado y que llegues un domingo y esa persona partió. Es re difícil. Y por ahí estuviste meses invirtiendo tu tiempo, tu plata, todas tus cosas ahí, y se fue hasta sin agradecerte. Pero esa es la ley de la vida. ¿Para quién uno trabaja? ¿A quién uno debe prestarle servicio? El que da, dice, el que dé algo, dice, que dé sin esperar recibir nada. Nada. No dice que, aunque sea que espere la gracia. Dice así.
Dice así, espere, el que dé dice que espere por lo menos que recibir las gracias del que le está dando. Dice así, no dice así. Que el que dé dice que dé sin esperar recibir nada. Amén. Vamos a seguir. O sea que el samaritano primero vendó sus heridas. Amén. Después poniéndoles aceite y vino. Amén. Eso del aceite y del vino es un mensaje aparte y un mensaje importante, porque nosotros cuando llegamos a Cristo, lo primero que hizo el Espíritu Santo en la función maternal fue curarnos, sanarnos el alma. Es un proceso quizás de toda la vida, porque nuestra alma llega herida, llega golpeada, llega toda contaminada a veces, pero ¿qué hace el Espíritu Santo en su función maternal? Nos venda, nos cubre, nos protege, nos ayuda, nos levanta, nos restaura, y le puedo pasar todo el día diciéndole lo que hace el Espíritu Santo con el alma de cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? ¿Cómo decía el coro? Quiero ser buen samaritano. Yo quiero ser un buen samaritano y siempre estar, a ver, ¿cómo es? Yo quiero ser un buen samaritano donde hay necesidad. Yo quiero ser un buen samaritano y no cerrar mis ojos al dolor. Yo quiero ser, sigue diciendo el coro. Pero vamos a seguir acá mejor. Amén. Y lo llevó al mesón. Esto, si usted lo quiere ver bien, cuando usted vea a una persona que necesita a Cristo, usted le predicó a Cristo, tráigalo a la iglesia. Amén. Amén. Ahí ya entendimos todo, ¿no? Ahí estamos bien. Ahí no estamos. Bueno, el mesón son las congregaciones, donde está un pastor, donde puede orar, donde puede protegerle, donde puede cubrirle. El mesón es la iglesia. La iglesia es la ciudad del refugio. En el Antiguo Testamento había 6 o 7 ciudades, 6, ¿no? 6 ciudades de refugio. Porque la séptima, ¿quién era? Amén. Había 6 ciudades de refugio donde uno, si cometía un delito como un homicidio, podía acercarse antes que lo agarraran y lo mataran, porque se acuerda que era ojo por ojo, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, tenía que correr hasta la ciudad del refugio y quedarse ahí, hasta la muerte del sumo sacerdote. Y después era libre. Si el sacerdote en esa época vivía 50, 60, no pasaba preso ni 5 ni 10 años. Pasaba preso porque era una ciudad de refugio que no podía salir de ahí. Bueno, las ciudades de refugios hoy en día, guárdelo acá y tráigalo acá, las ciudades de refugio son las congregaciones, donde hay un sacerdote que puede aceite y vino. Amén. Así que, por eso las ciudades de refugio, con sacerdote y todo, deben estar sostenidas, deben estar protegidas. Debe ser un lugar donde uno necesite ir, donde uno necesite llegar, donde se sienta bien, donde no hayan iras, no hayan contiendas, donde uno pueda levantar las manos y alabar a Dios con todo el corazón. Amén. Así deben de ser las ciudades de refugio, porque Cristo, que es la ciudad de refugio, es así. El primero nos echa aceite, nos echa vino, nos trae al mesón. Amén. Y yo ya creo que ya voy a tener que terminar, ¿no? Porque ya es hora, ¿no? Bueno, es que está lindo acá. Otro día dice, ahí está. Y se acercó, vendó sus heridas, echó aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esto está bueno. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios, o sea, siguió invirtiendo, no se olvidó, no lo dejó tirado en un hospital. Siguió invirtiendo, tiempo y dinero, porque dice, y si gasta más, yo cuando regrese, te lo pagaré. Amén. Amén. Este es Cristo. El buen samaritano era un hombre, pero el perfecto buen samaritano es Cristo. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Yo regreso y te lo pago, le digo. Y termina la historia así, mire cómo termina la historia. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Hoy en la tarde, hoy en esta Gloria a tarde, Dios. ese es el mensaje. Gloria a Dios. Ve y haz tú lo mismo. Gloria a Si Dios. usted considera que Dios tuvo misericordia de usted, y no solamente que tuvo, que está teniendo misericordia, Gloria a Dios. entonces vivamos una vida con entrañas de misericordia. Gloria. En todos los aspectos de la vida, las entrañas de misericordia son las que nos pueden ayudar a cambiar de vida a nosotros y hacer cambiar de vida a los demás. Porque, por ejemplo, usted dirá, si yo no tengo economía, ¿cómo puedo hacer para ayudar? Gloria. ¿Usted tiene una Biblia? Bueno, estúdiela, léala y cuando usted vea a un necesitado de la palabra, vaya y enséñele, explíquele. Mirá, así dice la palabra, así dice la palabra. ¿Y quiere saber una cosa? Dios le enseña más al que se preocupa por los demás. ¿Se lo vuelvo a repetir? Dios le enseña más al que se preocupa por los demás. O sea, que uno siembra papas y cosecha cebollas. El que siembra papas, cosecha papas. El que siembra misericordia, cosecha misericordia. Y yo quiero orar por este mensaje. Amén. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas Gloria a Dios. Gracias. y que nos bendiga y que nos ayude. Bendito Rey. Porque Él es grande sobre nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a bendecir el nombre de Dios, que esta palabra quede en su corazón y que no sea más, no sea solamente un mensaje expuesto, sino que se haya convertido en vino, en su boca, en su corazón, así como Jesús convirtió el agua en vino, que esta agua de la palabra sea convertida en vino en los corazones de todos ustedes. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos has dado tu palabra. Yo les he compartido tu palabra, esta palabra que tú me has permitido vivir, esta palabra que tú me has permitido experimentar y ahora compartir, Padre, porque tú has sido bueno con nuestra vida y tú eres el que te encarga de toda nuestra vida, Señor, de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Que tu palabra lave nuestros pies, Padre, para que podamos estar apercibidos al regreso de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesucristo yo dejo a todos tus hijos, todos tus oyentes, hijos, en tu mano, Padre. En el nombre de Jesucristo, gracias por proteger y guardar esta congregación. Padre, en el nombre de Jesús, desde el pastor hasta todos los hermanos que aquí se reúnen, en el nombre de Jesucristo, gracias porque tú has sido bueno con ellos. Muchas gracias te damos. Amén y amén. Denle gracias a Dios. Gloria a Dios.